Hechos 21, 17 hasta el Hechos 22, 21. Es un poco largo, así que no lo voy a leer de inicio todo, sino vamos a ir leyéndolo mientras vamos avanzando. Pero van a ver cuán importante es verlo como sección completa porque, bueno, es todo lo que le sucedió a Pablo en esta siguiente etapa. Entonces, déjenme contarles una historia, algo que sucedió. Oramos al Señor y empezamos. Más o menos 100 años antes de que Martín Lutero tenga la oportunidad de poner las tesis, sus famosas tesis allá en Alemania, justamente para mostrar que la iglesia no andaba bien, hubo un hombre que se llamaba John Hus, el cual lamentablemente no tuvo el mismo fin que Lutero, sino este sí fue asesinado por creer algo diferente. Y básicamente esto es lo que se escribe de él. Él decía: cumplir con la verdad, con la verdadera misión católica, desistir de los bienes acumulados y abandonar la venta de indulgencia fueron las exigencias de Jan Hus respecto a la iglesia. Su gran talento oratorio lo convirtió en uno de los predicadores más populares de Praga, destacando en sus enseñanzas que la cabeza de la iglesia es Jesucristo y no hay que obedecer las órdenes del Papa que contradicen la Biblia. Al poco llegó una respuesta desde Roma y el Papa Juan XXIII lanzó en 1412 un interdicto sobre la capital checa que acabó con las celebraciones de oficios mientras Jan Hus se hallara en la ciudad. 2 años después, el precursor de la reforma protestante se dirigió a defender sus enseñanzas a la ciudad alemana de Constanza, donde tenía lugar un conflicto ecuménico de la Iglesia Católica. A su llegada fue detenido, acusado de herejía, y el 6 de julio de 1415 fue quemado en la hoguera. Ese fue el final de Juan Hus, una persona que quería participar en lo que era la reforma de la iglesia. Había identificado de lo que se estaba predicando en ese tiempo en la iglesia, no era consistente con lo que era la palabra de Dios. Y tuvo la voz y la fuerza para poner eso en claro. Habló con fuerza, pero el resultado fue lamentable. Hasta el día de hoy recordamos lo que él hizo. Y es más, Lutero fue capaz de decir: hace 100 años pudieron silenciarlo a este, pero ahora no me silenciarán a mí. Y no se silenció a Lutero, y eso logró la reforma protestante, que es el día de hoy. Hace que nosotros podamos creer algo diferente, que está basado en la Escritura, no en la práctica humana y no en la tradición. Hay momentos en los que nosotros nos toca defender lo que creemos, a pesar de que nuestras vidas o nuestro estatus o nuestra reputación no quede bien. Gracias, Dios, por el ejemplo de personas que han venido antes de nosotros y que han sido capaces de poder sustentar tu palabra, de poder exaltar tu palabra, y que el centro de su predicación fue tu palabra y no tradiciones humanas. Ayúdanos, Señor, a no tener temor. Que si algún momento nosotros enfrentamos cualquier tipo de persecución, cualquier dificultad, vayamos adelante y seamos capaces de mostrar que lo que nos mueve es nuestra convicción en que Jesucristo vino, se hizo hombre y murió por nosotros, y no así el temor a las personas. Gracias, Señor. Amén. Bien, lo que vamos a ver hoy día es la defensa de Pablo, porque al igual que Juan Hus,
Pablo también fue cuestionado por lo que creía. Porque tuvo una posición muy similar en la que se paró en contra de la tradición, mostrando que Jesucristo era el cumplimiento de la tradición. Y no solamente eso, sino que ese cumplimiento y ese mensaje de salvación no era solamente para los judíos, sino para nosotros también los gentiles, los que no tenemos raíz judía. Hoy día vamos a ver 3 puntos con respecto a este mensaje. Esos 3 puntos son la comunión en la iglesia, capítulo 21, 17 al 26, la oposición injustificada, capítulo 21, 27 hasta el 36, y el respaldo al llamado, capítulo 21, 37 hasta el 22, 21. La verdadera conversión y sus implicaciones. Acuérdense de esto, la verdadera conversión trae consecuencias. La verdadera conversión tiene muchas implicaciones. Y la primera es la comunión en la iglesia. Versos 17 al 26 dicen lo siguiente. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo, y todos los ancianos estaban presentes. Después de saludarlos, comenzó a referirse una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. Ellos, cuando lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído y todos son celosos de la ley. Se les ha contado acerca de ti, que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirán que has venido. Por tanto, haz esto, te decimos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto. Tómalos, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Así todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, habiendo decidido que deben abstenerse de todo lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre y de comer carne de animales estrangulados y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a los hombres y al día siguiente, purificándose junto con ellos, fue al templo, notificando que la terminación de los días de purificación hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. Lo que estaba sucediendo acá es lo que hemos estado esperando durante semanas. Ya son 2 semanas que se habló de que Pablo estaba apurado de llegar a Jerusalén. Él quería llegar a Jerusalén y entre medio se vio que él no la iba a pasar bien. Se había hablado de que iba a tener muchas dificultades. Se había hablado de que iba a tener cadenas. Él voluntariamente estaba yendo sabiendo de que había una oposición esperándole. Y por fin llega el momento en el cual él entra a Jerusalén. Él llega al lugar donde lo van a apresar. Y lo primero que sucede es este primer encuentro con la iglesia, que lo acabamos de leer en los versículos 17 a la primera parte del 20, donde él se encuentra con Jacobo. Jacobo también es conocido como Santiago, quien era el hermano de Jesús y quien era uno de los líderes en ese lugar, en la iglesia de Jerusalén.
Como sabemos, al inicio de la carta de Hechos se habló de que tenían el mandato de ir por todos los lugares predicando el evangelio. Entonces es probable que quien estaba a cargo de esa iglesia era justamente Santiago. Muchos de los otros apóstoles probablemente estaban en distintos lugares, pero él era con otros pastores ahí, ancianos, como también se les llama, eran los que estaban viendo. Y ellos primero se alegraron. Llegan ahí y comienzan a escuchar de todas las maravillas que Dios había hecho. Dice que ahí fue una charla larga, se pusieron al día. De todo lo que Dios había hecho, tanto con Pablo entre medio de los gentiles, como también lo que Dios había hecho ahí en Jerusalén, en medio de los judíos, que habían logrado comprender los judíos, de que la salvación era a través de Cristo y que Cristo era la promesa, el cumplimiento de esta promesa. Entonces vemos esta primera escena donde están felices, conversando, regocijándose en lo que Dios ha hecho. Pero rápidamente viene una advertencia, y esto ya se encuentra en la segunda parte del verso 20 hasta el 22. Dice: hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído y todos son celosos de la ley. Se les ha contado acerca de ti que enseñas en todos los judíos y entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Esta era una falsa acusación, porque Pablo no solamente él no estaba diciendo a las personas que no sigan la ley judía, era una tradición de muchos años, sino simplemente él también la hacía. Él cumplía con la ley judía. Ahora, ¿la ley judía es para salvación? No, con seguridad no lo es. Ahora lo sabemos. Pero eran tradiciones que, bueno, en la patria se puede decir, las cumplían y las realizaban. Y no era cierto. Y ahí viene la sugerencia de ellos. Si se recuerdan un poco más atrás, hemos leído que Pablo en algún determinado momento se afeitó la cabeza después de haber cumplido su voto. Esta era una forma de mostrar que un voto había concluido, el raparse la cabeza. Entonces, básicamente, la sugerencia de estos ancianos es decirle: Pablo, te quieren matar, porque han escuchado que tú estás hablando que los judíos deben alejarse de la ley. Estás en Jerusalén, donde están puros judíos, y van a querer matarte. ¿Por qué no haces esto, que es parte de la ley, para evitar que esto suceda? Yo tengo aquí algunas preguntas. ¿Por qué Pablo decide hacerlo? Porque dice que lo hizo. Primero, ¿ustedes creen que el hacer este voto hubiera ayuda en algo a la salvación de Pablo? ¿No? ¿Le da un mejor o una mayor aceptación delante de Dios? No. Él estaba convencido que la gracia del Señor es el único mérito que hace posible que nosotros podamos estar delante de Dios. Él hizo eso por amor a sus hermanos. Él hizo eso por amor a las personas, a los líderes de la iglesia. Él hizo eso por amor a varios judíos, para no ser tropezadero para ellos. Querido hermano, ¿qué haces cuando te llegan acusaciones falsas? ¿Qué haces cuando tienes la oportunidad de ser tropezadero para otros? ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? ¿Nos defendemos o decimos: esa persona está equivocada, no la voy a tomar en cuenta? La verdad es que Pablo podía haber hecho eso. Primero, él ya sabía, inclusive que la prisión le venía cerca. Entonces, de una u otra forma ya sabe, pues, ya ahorita vamos a leer cómo directamente lo quieren matar. Esto no era nuevo. Pero él quería y amaba a esas personas, sobre todo a esos ancianos y sobre todas esas personas que buscaban al Señor. Y decide ir una milla más
aunque no le correspondía. No es que por ese voto él iba a encontrar mayor aceptación delante de Dios, no. Muchas veces en nuestra vida cristiana nos toca morir a deseos o a cosas que nosotros las vemos como correctas, que nuestra conciencia está totalmente limpia por amor a nuestros hermanos. La vida del Señor muchas veces nos lleva a lugares. Y puede ser eso, tanto en el lado cuando topamos con personas que probablemente tienen otra tradición o trasfondo evangélico y tal vez están más ligados a lo que podríamos denominar nosotros como legalistas. Y comenzamos a darnos cuenta de que, bueno, o sea, ellos están esperando otro comportamiento mío. Yo sé que esas cosas específicas no son pecado delante de Dios. Pero así de la misma forma, muchas veces nosotros también, por amor a las personas, podemos ser testimonio. Podemos ayudarles. Evidentemente no vamos a fomentar el pecado. Tampoco es que vamos a agarrar y vamos a vivir para las personas, porque no es así. No vivimos para las personas, no actuamos para las personas, actuamos para Dios. Y si el actuar para Dios implica algunas veces vivir y hacer cosas diferentes solamente por ayudar, bueno, está bien. Por ejemplo, es importante tomar eso en cuenta. Entonces, ¿por qué Pablo lo hizo? Lo hizo porque amaba a estas personas. Lo hizo porque quería ver entre ellos que ellos no se alejen del Señor por Él, que ellos puedan acercarse, que ellos puedan amar a Dios y no estén lejos de Él. Esa primera etapa de lo que acabamos de leer es el ingreso de Pablo, esa primera interacción. Pero aquí ya vemos lo que sucede a partir del verso 27. Entonces, nuevamente, hasta este punto hemos visto cómo Pablo, debido a su convicción como creyente, hace cosas para ayudar con la fe de otros. Ahora vamos a ver cómo es completamente lastimado y casi asesinado. Nuevamente, la verdadera conversión y sus implicaciones. El hecho de ser llamados hijos de Dios tiene implicaciones. Una de ellas era el poder ayudar a las personas que tienen fe, son menores en la fe, y podemos ayudarlos a que vean al Creador. No fomentamos el pecado del legalismo, pero ayudamos a las personas para no hacerlos tropezar, que piensan diferente. Verso 27 nos dice, y este es el punto número 2, una oposición injustificada. Vamos a leer desde el 27 al 36. Cuando estaban para cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano, gritando: hombres de Israel, ayúdennos. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Además, incluso ha traído a griegos al templo y ha profanado este lugar santo, pues anteriormente había visto a Trófimo, el efesio, con él en la ciudad, y pensaban que Pablo lo había traído al templo. Se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes, apoderándose de Pablo, lo arrastraron y fueron y fuera del templo y al instante cerraron las puertas, y mientras procuraban matarlo, llegó aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos, y cuando el pueblo vio al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el comandante llegó y lo arrestó y ordenó que lo ataran con 2 cadenas, y preguntaba quién era, qué había hecho.
Pero entre la muchedumbre, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como él no pudo averiguar con certeza los hechos debido al tumulto, ordenó que llevaran a Pablo al cuartel. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba, porque la multitud del pueblo lo seguía gritando: muera. Entonces vemos esta imagen donde Pablo quiso hacer algo para que no lo acusaran. En realidad Pablo ya estaba convencido, ya le habían dicho, él vino con la convicción de que iba a estar encadenado. Pero él hizo lo que los ancianos le dijeron, y lo hizo. Hasta que ocurre que aparece esta turba. Y esta turba no viene a charlar con él, no viene a dialogar con él. Esta turba viene a matarlo. Es interesante porque si alguna vez has recibido alguna acusación, si alguien ha hablado en contra tuya, muchas veces en realidad son cosas como estas, totalmente injustificadas, donde no se escucha ni se da la oportunidad a la réplica. Y ahí es donde nosotros primero tenemos que ser sabios cuando hablamos o entendemos de una circunstancia de otra persona. Porque vamos a ver más adelante que ellos ni siquiera se ponían de acuerdo, no sabían por qué lo estaban matando, solo sabían que había que matarlo. Era un tumulto, totalmente convencido de que Pablo debía morir, pero no sabía por qué. No tenía ni idea de por qué. Ahora, es verdad, acá en Bolivia actualmente nosotros hablamos del Evangelio y no vamos a morir, por lo menos hoy. No sé cómo será después. Para los que les gusta la historia de Bolivia, solamente tienen que remontarse más o menos unos 100 años atrás, y en Bolivia el ser evangélico era un problema legal. La religión católica era parte del Estado y cualquier otra religión sí encaraba dificultades. Los que han estado en esta tierra más o menos unos 100 años atrás sí podían ser llevados presos, sí podían encarar cargos. Y en 100 años cambió mucho la situación. Hay muchas iglesias evangélicas en Bolivia y hay muchas otras religiones como tal. Pero no sabemos de aquí adelante cómo pueda cambiar en 50, en 20, en 100 años. Las situaciones van cambiando, los gobiernos van cambiando, las personas cambian y existen circunstancias como de este tumulto. Entonces, primero, no estamos seguros si algún día vamos a encarar una situación así. Pero segundo, es probable que no precisamente corre riesgo tu vida, pero muchas veces corre riesgo tu reputación. Cuando llegas al trabajo y te dicen, le vamos a decir al jefe que estábamos trabajando, pero nos vamos a ir, por favor, no digas nada. O cuando llega a un sobreprecio, vamos a declarar que costó 1,000 cuando costó 500 y los 500 nos los partimos, ¿ya? Y llegan circunstancias como esas, en las que nuestra fe es totalmente probada. Y tenemos la oportunidad de mentir y vivir como si no fuéramos creyentes. Y el hecho de decir, no lo hago porque tengo convicción de que Dios me ve y no está correcto lo que estamos haciendo, en ese momento te vas a ganar muchos enemigos. Y esos enemigos probablemente van a comenzar a hablar mal de ti. Es el que no acepta las coimas. Hay que decirle al jefe que no trabaja. Hay que ponerle en su reporte que es mal trabajador. Eso sucedió con Pablo. Las personas ni siquiera sabían por qué lo estaban matando. Simplemente llegó el tumulto y estaba listo para morir. Querido hermano, no te extrañes el día en el que recibas persecución porque quieres mantener los principios cristianos.
porque quieres ser seguidor de Jesucristo. No te extrañes. Nuevamente, la verdadera conversión y sus implicaciones. Hay muchas implicaciones de seguir a Jesucristo. Una, ya la vimos hace un momento, el hecho de amar a mi hermano y poder realmente vivir para poder ayudarle en su fe. Otra, que cuando yo estoy allá afuera y quieran hacer algo que vaya en contra de mi conciencia y que bajo esa circunstancia yo esté pecando en contra de Dios, no la voy a hacer porque yo tengo mi fe en Jesucristo. Y es importante entender eso. Y es importante aplicarlo. En el verso 33 nos muestra que lo tuvieron que salvar. Entonces el comandante llegó y lo arrestó y ordenó que lo ataran con 2 cadenas. Quiero hacer una pequeña pausa en esto que estamos hablando y hacer referencia al mensaje de la anterior semana. Si se recuerdan, la semana pasada el pastor Jorge nos habló de esos avisos que se le dieron a Pablo. Y uno claro fue justamente en el capítulo 21, verso 11, donde vino este profeta, una persona que profetizaba en ese tiempo que se llamaba Agabo, y dijo, ¿quién vino a ver? Se dice sobre esto, ¿quién vino a vernos? Y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Cuando nosotros leemos eso, tenemos la convicción de que esa profecía estaba diciendo de que los judíos lo iban a ver a Pablo, iban a amarrar y lo iban a entregar. Pero ahorita estamos leyendo una situación un poco diferente. Los judíos querían asesinar a Pablo. Vienen los romanos y tienen que rescatarlo de la turba. Sí lo amarran y sí se lo llevan. Entonces, ¿a qué me voy con esto? Nosotros como iglesia, nuevamente, somos una iglesia continuista. Creemos que el don, por ejemplo, de la profecía sigue vigente el día de hoy. Pero la profecía es uno de los dones que debe ser administrado de una manera apropiada. No estamos hablando de la palabra escrita de Dios, que es ley. Para nosotros lo escrito en la palabra de Dios, eso no tiene discusión. Sin embargo, cuando Dios da un don a una persona, ese tiene que ser utilizado. Pero tiene que ser utilizado, como dice en 1 Corintios 14:32, donde se nos explica que esa está sujeta al que está dando esa profecía. La persona es la que está hablando. Entonces, Agabo entendió de que Pablo iba a ser atado, agarrado por los judíos y los gentiles luego lo iban a tener. Pero lo dijo diferente. Y ese es un ejemplo muy importante para el día de hoy, para que cuando nosotros escuchemos una palabra, sepamos que eso no es palabra de Dios directamente, sino que tiene que ser probada por la palabra y por el tiempo. Entonces, lo que yo tomo, literal como se dice, es la palabra de Dios, la palabra escrita. Y cuando recibo a alguien que me dice, bueno, el Señor ha puesto este sentir, o tengo esta impresión, o Dios me ha dado este sueño contigo, bueno, digo, gracias, voy a orar. Y el Señor, mediante muchas cosas, o va a confirmar eso o va a mostrar que eso simplemente era la impresión del hermano. Entonces es una pausa para mostrar que en la misma escritura ya nos está mostrando cómo debemos aplicar ciertos dones, y este es uno de ellos. Bueno, y ahora volvemos al relato en el verso 33 al 36. Entonces literalmente Pablo tiene que ser rescatado. Pablo había sido insultado, se habían enojado con él, lo querían matar. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? Porque él había recibido el mandato de predicar el evangelio a los gentiles. Y ahí no le dieron la opción a la réplica. El momento en el que te ocurra esto, querido hermano, que Dios nos dé sabiduría para poder
no reaccionar de la misma forma que la turba lo hace, sino mostrar el Evangelio de Jesucristo por medio de mis acciones. Perdonar a los que me están haciendo daño. Jesucristo hizo lo mismo, Pablo va a hacer lo mismo, Esteban hizo algo similar. Son relatos de que se puede mostrar el Evangelio en circunstancias tan complicadas como estas. Si alguien está hablando mal de ti injustificadamente, muchas veces cuando ha habido una ofensa, el ofendido o el ofensor siempre van a tener su versión. Cuando hay un chisme de por medio, cada uno va a decir, esto yo lo escuché de esta forma, quedando siempre que el que está hablando va a hacer quedar que el otro es el culpable. Y muchas veces eso nos llega y nos duele y nos lastima. Nuestra reputación es dañada. Que el Señor nos dé sabiduría para actuar de una forma conforme al Evangelio ante una circunstancia así. Nuevamente, la verdadera conversión tiene muchas implicaciones y una de esas es saber reaccionar cuando alguien habla mal en contra mía. Mostrar el Evangelio cuando alguien no me está dando el derecho a la réplica, no me está dando la oportunidad a que yo muestre que lo que le está diciendo no es cierto, sino simplemente ya está hablando mal de mí. Entonces Dios nos dé la capacidad de poder hablar con el Evangelio y vivir el Evangelio en ese momento. Como pastor, muchas veces me toca hablar con personas y decirles, bueno, esto no está bien, esto es pecado. Esto no se llama que te están haciendo mal, no se llama autocompasión, esto se llama pecado. Y estoy consciente que muchas veces las personas no les va a gustar lo que les voy a decir, porque estamos tan pegados nosotros a nuestro pecado que lo vamos a justificar. Vamos a justificar lo injustificable, como se dice. Pero el Señor, por medio del Evangelio, permita que lo que quede ahí sea Dios trayendo convicción de pecado a alguien que está haciendo algo mal. Y nosotros obrando como Jesucristo obró, dando la otra mejilla, o muchas veces hablando, pero hablando con cordura, hablando sin ir a buscar nuestro propio beneficio, nuestra justicia, que nuestra justicia ciertamente es como un trapo de inmundicia. Y escuchando a la otra persona, es probable que la otra persona también tenga un punto. En una ofensa se necesitan dos personas. Y puede ser que sin darnos cuenta nosotros también hemos sido parte. Entonces, ven cómo realmente algo tan lejano tal vez a lo que vemos en nuestra realidad, de que estén apresando a Pablo, se vuelve tan vívido en circunstancias que tenemos que encarar el día de hoy. Esa es la predicación de la palabra, porque nos ayuda a ver nuestro pecado, nos ayuda en ese sentido. En este punto hemos visto cómo podemos tener persecución por nuestra fe, y es importante que estemos preparados. Ahora vamos a ver cómo debemos ser capaces de defender lo que creemos. Nuevamente, la verdadera conversión y sus implicaciones. Punto número 3, el respaldo al llamado. Dentro de esta sección que estamos ingresando, que es a partir de este capítulo 21, donde Pablo va a ser examinado, esta es la primera de 5 defensas que Pablo va a encarar. Pablo va a tener 2 defensas ahí con los judíos, después va a tener que encarar a los gentiles. Y vamos a ver cómo eso progresivamente lo va llevando a diferentes lugares. Pero aquí está la primera, y la podemos ver a partir del versículo 37. Dice la palabra de Dios: cuando estaban para meterlo en el cuartel, Pablo dijo al comandante: ¿puedo decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? Entonces tú no eres el egipcio que hace tiempo levantó una revuelta y sacó a los 4,000 hombres de los asesinos del desierto.
Pablo respondió: yo soy judío de Tarso, de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia. Te suplico que me permitas hablar al pueblo. Cuando el comandante le concedió el permiso, Pablo, de pie sobre las gradas, hizo la señal al pueblo con su mano. Y cuando hubo gran silencio, les habló en el idioma hebreo. Hermanos y padres, escuchen mi defensa que ahora presento ante ustedes, decía Pablo. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en idioma hebreo, observaron aún más silencio. Se observó mayor silencio. ¿Se dan cuenta lo inteligente que fue Pablo para hacer esto? La sabiduría que tuvo. Primero, al centurión romano le habló en griego. Y el centurión se sorprendió, dijo: este habla griego. Inclusive lo confundió con otra persona. Y después, cuando se refirió a los hebreos, les habló en hebreo. Cuando tuvo la oportunidad de hablar con los judíos, les habló en hebreo. Y ellos también se llevaron una sorpresa y tuvieron la habilidad de bajar el tono, dejarlo hablar. Ahí nos muestra claramente que nuestra defensa siempre debe ser con inteligencia. Pablo tuvo mucha inteligencia para defender las convicciones que él sustentaba. Hablarle al griego en griego y hablarle al judío en hebreo, para que ellos puedan identificar que la persona que estaba ahí tenía algo que decir. Cuando sea, continuando la línea de lo que estábamos hablando, cuando seas acusado injustificadamente, cuando te hablen con algo que no es cierto y que te hace daño, seamos inteligentes para hablar. Hablemos con mansedumbre. Aquí Pablo en realidad está mostrando que lo que él estaba haciendo era correcto y enviado del Señor, y lo vamos a leer pronto. Pero también lo que está mostrando es que él tuvo la sabiduría para hablar con ellos. Que el Señor nos dé sabiduría a nosotros cuando nos toque hablar con alguien que está hablando mal de nosotros y que es injustificado, ya sea dentro o fuera de la iglesia. Y hablemos al griego en griego y al judío en hebreo. Seamos sabios. Dios nos dé esa sabiduría. Entonces Pablo ya captó la atención de ellos. Y es ahí donde empieza su defensa. Verso 3. Yo soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta y conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en la cárcel tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. Es importante, él comienza a mostrar quién era él. Él comienza a mostrar nuevamente, este tumulto quería matarlo injustificadamente. No tenían argumentos. Simplemente habían venido unos cuantos levantadores de masas, que eso es muy sencillo cuando hay un grupo, y todos los estaban siguiendo y estaban diciendo: sí, este está hablando en contra de los judíos, a matarlo. No había un juicio de por medio, no lo habían escuchado, pero Dios dio la oportunidad de que él pueda hablar. Y cuando Dios te dé la oportunidad de hablar, bueno, habla con sabiduría. Pablo estaba mostrando el trasfondo, estaba diciendo: yo soy tan celoso como ustedes. Yo mataba a los judíos, a los que creían en la ley, en la gracia del Señor. Yo los mataba a los que se iban en contra de la ley. Era parte de ellos. Verso 8: y respondí
¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron la luz y ciertamente, pero no comprendieron la voz de aquel que me hablaba. Y yo dije, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra a Damasco, y allí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Entonces aquí encontramos la conversión de Pablo. Encontramos que él está dando ese trasfondo, está diciendo, bueno, en realidad yo era tan judío como ustedes. Yo perseguía a la iglesia. Pero cuando yo estaba yendo a otra localidad para matar a más judíos, el Señor me encontró. El Señor me salvó. El Señor me agarró. La semana pasada tuvimos la oportunidad de tener un bautizo acá en la iglesia y fue un tiempo muy hermoso. Una de las cosas que más me gustó fue el testimonio de la hermana Karen, cómo ella nos dio ese proceso por el cual en medio de la pandemia y futuros un poco después de eso, el Señor ganó el corazón de ella, el Señor la salvó. Y fue algo muy lindo poder participar todos e ir y que el bautizo suceda. Es importante poder mencionar que el Señor es el que salva. El Señor da salvación. El Señor nos encuentra. Aquí estamos encontrando a Pablo cegado por su insistencia de matar judíos y el Señor milagrosamente rescatándolo de la muerte, sacándolo, llevándolo a sus rodillas. Queridos hermanos, esa misma salvación es la que nos ha agarrado a nosotros. Nosotros no estábamos buscando a Dios. Nosotros no queríamos agradar a Dios. Nosotros estábamos viviendo, como dice la palabra, en nuestros delitos y pecados. Estábamos tranquilos pecando, pero el Señor nos salvó. Es por eso que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un evento evangelístico acá en la iglesia, vamos a tener mucho cuidado con hacer repetir una oración. En diciembre tuvimos un evento de niños a los cuales se les predicó el evangelio. Eso es muy importante hacerlo. Pero muchas veces hemos escuchado en estas evangelizaciones muy grandes, donde inclusive se les hace repetir una oración y cuando acaban de repetir lo que el predicador está diciendo, se les dice, a partir de hoy eres salvo, y el Señor te ha acogido. Cuando en realidad, sí, puede ser que alguna persona Dios la haya despertado por medio de su espíritu ese día, pero no ese es el orden, no es esa la forma. Nosotros, no por hacer repetir a alguien podemos dar vida. La vida viene por el Espíritu Santo cuando un pecador no quiere saber del Señor y su corazón es cambiado y responde con arrepentimiento y fe. Y responde. Y es así como Dios trabaja, y es así como Él lo hace, y es así como Él nos ha salvado. Entonces, si algún día tienes la oportunidad de evangelizar, espera que la persona use sus propias palabras. No le hagas repetir algo y le des una certeza que no existe. Esta semana tuve la oportunidad de leer a un misionero bautista de los 1800 más o menos. Y es interesante el proceso de conversión que tuvo él. Porque literalmente él comenzó a estudiar la palabra de Dios sin ser creyente. Y él narra cómo su conversión sucedió cuando estaba solo y no había otra persona. El Señor le hizo clic. Se le abrieron sus ojos. El evangelio tomó vida. Y ese día el Señor lo salvó. No tuvo que repetir una oración. No había alguien que lo estaba guiando.
evidentemente no estamos diciendo que no queremos ayudar en este proceso. Si hay alguien que está pasando, por favor, acérquese si está pasando por este proceso. Pero a lo que yo me voy es que la conversión es un trabajo, como se dice exactamente en Juan 3, cuando se habla del nuevo nacimiento, entre la charla de Jesús y Nicodemo, donde dice, tienes que nacer de nuevo. Y ahí Nicodemo está discutiendo y diciendo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Voy a entrar al vientre de mi madre. Y Jesús le explica, no, es justamente Dios el que te hace nacer por medio del Espíritu Santo. Entonces la predicación del Evangelio es importante para que las personas sean salvadas. Esta conversión de Pablo fue asombrosa. Vino por escuchar el mensaje de salvación, vino por escuchar al mismo Jesucristo. Trajo convicción en su corazón, se arrepintió y vivió para Él. Lo mismo es con nosotros. Continuamos leyendo. Verso 11, pero yo no veía por causa del resplandor de aquella luz. Y los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí. Y poniéndose a mi lado me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabras de su boca, porque tú serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Verso 16, y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? En el libro de los Hechos existen 3 lugares donde Pablo narra su conversión. Lo hemos visto al inicio en Hechos 8 o 9 por ahí. Lo estamos viendo ahora y lo vamos a ver un poco después. Y que básicamente es un hecho sobrenatural en el que Dios lo salva. Queridos hermanos, toda salvación, todo pecador que se arrepiente es un hecho sobrenatural. No se escuchará una voz del cielo tal cual sucedió ahí. No será una luz resplandeciente que nadie sepa de dónde viene. Pero el hecho de que un pecador vea su pecado, conozca de Jesucristo y decida cambiar de rumbo su vida es un milagro. Y es un milagro impresionante. Muchas veces nosotros queremos ver, no sé, que el cielo se abra, o queremos ver eventos sobrenaturales en la tierra. Queridos hermanos, la conversión de una persona es el evento sobrenatural más grande que puede existir. Y tú puedes ser parte de eso al predicar el Evangelio. Somos parte de eso predicando el Evangelio. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Las personas están muriendo. Y una implicación muy grande es, prediquemos el Evangelio. Entonces, no simplemente queremos a nuestros amigos que en la iglesia que están siendo legalistas con nosotros, nos están acusando, de los cuales hablábamos. O no simplemente cuando nos acusan injustificadamente, buscamos la forma de con sabiduría poder encarar, sino que también predicamos el Evangelio. Porque el Evangelio es un mensaje que debe ser escuchado. Hay este decir que dicen básicamente, y lo escuché ya varias veces y en prédicas inclusive: predica el Evangelio y si es necesario abre tu boca. Queridos hermanos, el Evangelio es un mensaje y tiene que ser verbalizado. Las personas, si son salvadas por tu imagen, son tus seguidoras y no de Cristo.
Pero si por medio de la predicación ellos conocen a Jesucristo, entonces son seguidoras de Jesucristo y no de humanos falibles. Nuestra fe está en Jesucristo. El día que yo no existo, que yo no estoy acá, si has escuchado el mensaje del Evangelio por medio de mí, eso queda. Pero si escuchas y sigues solamente mi ejemplo, y yo algún día no tengo un buen ejemplo, entonces tu Evangelio se cayó. Pero si predicamos el Evangelio, mostramos en la palabra de Dios lo que Dios ha mostrado, de que Jesucristo se encarnó, se hizo hombre, vivió una vida perfecta y murió por tus pecados, entonces ahí tenemos una fe verdadera, en la cual no va a estar parada en los pastores de la iglesia, sino en el mismo Jesucristo. Y eso es lo que Pablo estaba demostrando ese día, que su fe no era una fe casual, y que su fe no casual era la que pronto, como vamos a ver ahora, le dio dirección. Ananías le dijo: bautízate, porque ya había un propósito. Verso 17: cuando regresé a Jerusalén, me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía: apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Entonces yo dije: Señor, ellos saben bien que en las sinagogas, unas tras otras, yo encarcelaba y azotaba a los que creían de ti. Cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Pero él me dijo: ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir Pablo? Él está diciendo: vean mi historial. Yo me he criado con Gamaliel. Gamaliel era una persona conocida para ellos. Él hace mención ahí a los sumos sacerdotes. Él hace mención a que él mismo era celoso del Evangelio. Él no estaba ahí por casualidad. Pero él, enfocado y caminando en ese camino erróneo, el Señor lo encontró. Y Dios lo salvó. Y Dios cambió su forma de pensar. Y le dio una nueva dirección, que era predicar el Evangelio, no solamente a los judíos, sino a los gentiles. Ese era el meollo del asunto. Los judíos estaban bien con aceptar, muchos de los judíos estaban bien con aceptar a Jesucristo para que Él sea el Cristo. El problema es que no querían creer que el Evangelio de Jesucristo era para nosotros los gentiles también. Y cuando tocó este punto, no se pierdan la prédica de la próxima semana, porque van a ver cómo reaccionan. Hasta aquí llegó el discurso de Pablo. En este momento acaba. Les adelanto un poco. ¿No les gustó? Le dejaron hablar hasta que llegó al punto de los gentiles. Tocó la palabra gentiles y bueno, ya vamos a leer, ya vamos a entender. Queridos hermanos, nosotros predicamos el Evangelio, no predicamos para alegrar a las personas. Si las personas son ofendidas por el Evangelio, que sean ofendidas. ¿Cuánto tiempo esas personas han estado ofendiendo a Jesucristo por medio de sus acciones? Y nadie les ha dicho nada. Esto lo dijo, estoy parafraseando lo que dijo John MacArthur. Si el Evangelio incomoda, que incomode. Si una persona se le predica el Evangelio y se siente que está siendo atacada porque el Evangelio le habla que no viva como tiene que vivir o que le muestre su condición de pecadora, bueno, esa es la función del Evangelio, llevarnos a Jesucristo, darnos cuenta que nosotros no somos capaces por nuestras propias obras de alcanzar salvación y buscar por medio de Jesucristo el ser salvados. Amén. Entonces, la conversión
tiene muchas implicaciones. Primero, amo a mi hermano, aunque me maltrate. Después, soy capaz de hablar bien, aunque me estén hablando y estén atacándome injustificadamente. Soy capaz de evangelizar, de hablarle a alguien de Jesucristo. Soy capaz de buscar honrar al Señor en todo tiempo. Que el Señor nos ayude a que no seamos meramente cristianos de domingo, sino que toda la semana vivamos conforme al Evangelio. Y estas implicaciones que abracen nuestras vidas. Amén. Gracias, Padre bendito, porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Señor, no somos capaces de honrarte solo nosotros. Es más, estoy seguro de que sin ti nosotros te ofenderíamos todos los días, todos los segundos, todo el momento. Pero gracias por tu gracia y tu salvación. Ayúdanos a vivir acorde a la salvación tan inmensa y grande que tú nos has dado. Y solamente por tu gracia podamos acercarnos a ti. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Voy a pedir un segundo que pasen los músicos y en lo que van viniendo nuestros niños posteriormente, pero respondamos a la palabra del Señor. Cantemos y exaltemos a Dios.